Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de En la Balanza, el programa del canal comunitario donde buscamos hacer más comprensible todos los temas legales que a diario nos rodean en la vida cotidiana y que a veces nos cuesta tanto entender. Hoy vamos a hablar de uno que es muy común para muchos, pero también muy desconocido para otros, y es la tutela. Para ello nos acompaña la doctora Claudia Pineda Taborda. Ella es especialista en Derecho Civil, es magíster en Educación, docente universitaria y también tiene un diplomado en Conciliación. Abogada, bienvenida nuevamente al set de En la Balanza. A ustedes muchas gracias por invitarnos nuevamente. Para nosotros siempre será un honor estar aquí con ustedes. Dime tú cómo quieres comenzar. No, pues la idea es empezar de una con el tema de la tutela. ¿Qué es una tutela? ¿Cuándo se usa una tutela? Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es que es un asunto excepcional. Cuando decimos excepcional, estamos diciendo que solo funciona para ciertas cosas. No es que presentamos una tutela por cualquier cosa. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que es de naturaleza constitucional. Es decir, yo presento una tutela cuando alguien me vulnera un derecho fundamental. Y si alguien me está vulnerando un derecho fundamental es porque está dentro de los artículos de la Constitución. Y en ese orden de ideas nosotros tenemos unos derechos fundamentales básicos: la vida, la salud, el colegio o la educación, el trabajo, la vivienda. Pero eso no quiere decir que yo voy a presentar una tutela para que me den trabajo. No. Eso quiere decir que yo puedo presentar una tutela cuando en mi trabajo me vulneran un derecho fundamental. Por ejemplo, en mi trabajo me están tratando mal porque yo soy de una o de otra creencia religiosa. Por ejemplo, una niña de 12 años en el colegio no la quieren aceptar porque se pinta, y perdón por la expresión, el cabello de color rosado y le están violando el derecho a la educación porque ella tiene unos gustos diferentes. La acción de tutela se presenta, por ejemplo, porque yo tengo CISBEN y a mí no me quieren atender en el hospital y yo requiero un tratamiento, entonces me están afectando mi derecho a la salud. Así como a la niña le están afectando su derecho a ser educada, a tener una educación, a la otra persona le estarían vulnerando su derecho a la salud. No, es que yo no lo quiero atender porque usted tiene una condición sexual con la cual yo no estoy de acuerdo. Es que usted está vulnerando mi derecho a la salud y de paso mi derecho a la vida. Y usted no puede cuestionar mi orientación sexual. Entonces, lo que hace la acción de tutela es proteger al ciudadano para que él pueda ejercer su libre desarrollo a la personalidad, para que él pueda acceder a la salud, para que él pueda acceder a la educación, para que en su trabajo no sea vulnerado. Entonces, la tutela es por excepción y no es por regla general. 2, una tutela la puede presentar cualquier persona. Si es menor de edad, a través de un adulto. Si es mayor de edad, el adulto no requiere de abogado, solamente requiere contar una historia. Y esa historia va a ser estudiada por cualquier juez. No importa si el juez es penal, si el juez es civil, si el juez es laboral, cualquiera. Porque es tan delicado y tan excepcional lo que le pasa a esa persona que el Estado ha dicho: lo que primero tienen que resolver los jueces son las tutelas. Y la tutela le corresponde a cualquier juez. Por eso cuando un juez recibe una tutela, se convierte en un juez constitucional automáticamente, porque va a resolver una situación extraordinaria, una situación en la que existe un riesgo para el ciudadano muy grave, por decirlo de esa forma. Entonces, la acción de tutela es para situaciones excepcionales cuando se me vulneran derechos como la salud, como la educación, como el trabajo, como la vivienda digna, como el buen nombre, cuando alguien está diciendo de uno cosas que no son. Entonces es excepcional. Bueno, ¿y cómo instaurar una tutela? ¿Dónde se debe ir? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se organiza? Perfecto. ¿Es algo verbal? ¿Es algo escrito? No, mira que yo siempre he insistido en los 2 o 3 programas que te he acompañado, que a mí me parece
que en el colegio, en el bachillerato, a uno le deberían enseñar muchas cosas interesantes. Y creo que dentro de una cátedra que se daba, que se llama democracia, deberían enseñar qué es una acción de tutela y cómo se hace. Lo primero es que donde haya personeros, los personeros las pueden colocar. Vas donde el personero y él te la redacta. Si no hay personeros, donde existan consultorios jurídicos de las universidades, cualquier estudiante de derecho te puede redactar una acción de tutela. No hay personero, no hay consultorio. ¿Qué hago? Hago un escrito. ¿Y qué voy a hacer en ese escrito? Primero voy a colocar mi nombre y mi cédula. Es decir, yo, Claudia María, con cédula tal. Lo segundo que voy a hacer es decirle, me dirijo a usted, juez, a presentarle ¿qué? Pues una acción de tutela. Y le voy a decir, esta acción de tutela se la presento por estos hechos. Es decir, le voy a contar al juez cuál es la necesidad por la cual yo tuve que acudir a él. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, en el ejemplo que te colocaba hace un momento de la niña de cabello rosado. Yo estudio en el colegio, digamos, de María. El día de ayer me suspendieron. La causa de mi suspensión es que me pinté el cabello de color rosado. Y en el colegio dicen que hasta que no me cambie el color del cabello no puedo regresar. Considero que eso viola mi derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con eso yo no afecto a mis compañeras, yo no afecto el colegio. El color rosado me sale bonito con el uniforme. Todo lo que yo le quiera contar. Y enseguida entonces le voy a decir al juez de tutela, ¿a quién estoy tutelando? Al colegio de María que no me quiere recibir. ¿Por qué lo estoy tutelando? Porque me suspendió en razón a que mi cabello es de color rosado. Como yo soy un ciudadano y tengo derecho, al libre desarrollo de mi personalidad, eso es un derecho fundamental. A mí no me pueden impedir el derecho a la educación por el color de mi cabello. Entonces solicito, señor juez, que se me proteja mi derecho a ser educada y que se llame a esta institución para que no me suspenda por el color de mi cabello, porque eso no tiene que ver ni con mi rendimiento, ni con el pago de la matrícula, eso no afecta a nadie. Entonces mira que es un texto sencillo. Como la tutela es para que los ciudadanos la elaboren, el juez no me exige que yo tenga que ponerle normas, me pide que yo le cuente lo que me pasó, porque considero yo que me están vulnerando un derecho. ¿Quién es la persona que me lo está vulnerando? Sea una persona natural, sea una persona jurídica como sería un colegio, y que yo le cuente cuál es el derecho que me están vulnerando, a la educación, a la salud, cuál sea la situación. En algunos lugares se afirma que cuando yo no sepa leer y escribir, yo ciudadano, puedo acudir al juzgado y el secretario del juzgado podrá tomar mi declaración y la escribirá por mí. Pero la condición es que yo no sepa leer y escribir. Estamos hablando entonces sobre la acción de tutela y antes de continuar en la conversación, yo les recuerdo, televidentes, que cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan sobre algún tema legal, judicial, de cualquier tema del derecho civil, inclusive la misma acción de tutela, todo lo que ustedes necesiten resolver, lo pueden hacer en el Centro de Conciliación Legales. Ellos están ubicados en el edificio Cóndor de los Andes, en el parque principal de nuestro municipio vecino de Andes, oficinas 303 y 302, o los pueden contactar a los números telefónicos 320-286-8636 y 312-214-6962. Abogada, ¿cuánto tiempo puede demorar entonces una tutela en ser respondida? Bueno, la verdad es que por ser de orden constitucional, un juez de tutela debe resolver el caso en 10 días hábiles. Yo insisto en que los días de los abogados solo son de lunes a viernes. Es decir, que un juez, una acción de tutela debe resolverla en un plazo máximo de 10 días. De hecho, si no la resuelve en 10 días, el mismo juez puede ser sancionado. También quiero decir que a veces la acción de tutela es tan grave, tan delicada, que existen medidas cautelares y se puede resolver en menos tiempo. Voy a colocar un ejemplo. Hay una persona que está muy delicada de salud, que requiere, por ejemplo, una cirugía, y ya el médico ordenó que hicieran la cirugía. Y la entidad que le presta el servicio de salud dice, no le voy a hacer la cirugía porque él vive en Jardín.
y la persona dice, pero es que mire, es grave, estoy en una cama, no me puedo desplazar, no tengo el dinero para desplazarme, ya el médico dijo que mi vida depende de esa cirugía. En casos tan graves como esos, el juez puede ordenar inclusive que antes de que se falle la tutela, la persona sea trasladada al lugar donde se le debe hacer la cirugía. ¿Por qué? Porque de por medio está la vida. Entonces, como dijimos desde el principio, la acción de tutela es excepcional, es para proteger al ciudadano en su integridad, y una de las formas de protección que requiere el ciudadano es cuando su vida está en peligro. Y si yo estoy enfermo, requiero una cirugía, entonces yo requiero ser trasladado donde me hagan la cirugía. Entonces, dependiendo de la gravedad del tema que estemos presentando, el tiempo puede ser inclusive menor. Ahora, cuando yo no estoy de acuerdo con la decisión final, yo puedo apelar y va a ir ante un juez de mayor jerarquía, y en ese caso, la segunda instancia, que es como nosotros decimos, se puede demorar hasta 20 días. Siempre en días hábiles. Puedo instaurar también una tutela si, por ejemplo, alguna entidad, ya sea de salud, por ejemplo, no ha actualizado algunos datos míos como paciente y esos mismos datos están retrasando algún procedimiento. Pues sí, yo quiero ser muy clara porque hay dos temas muy complejos. Nosotros en Colombia tenemos un sistema que se llama bases de datos, es decir, todos nosotros, desde antes de que llegara el COVID, ya el universo entero sabía quiénes éramos. Porque cuando nosotros compramos, por ejemplo, un celular, nosotros estamos dando nuestros datos personales, el nombre, la cédula, la dirección. Cuando usted entra a trabajar, usted da un dato personal todavía más delicado. Siempre le preguntan cuál es su RH, positivo o negativo. Y es más, en todos los textos que nosotros escribimos, la cédula, el pasaporte, el contrato de trabajo, siempre nos preguntan sexo, femenino o masculino. Miren toda la información que estamos dando de nosotros. Esa información se ha llevado a un sistema que se llama el sistema de bases de datos. Es más, existe una ley de protección de base de datos y todas las empresas tienen bases de datos. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas tienen que proteger los datos que tienen de los ciudadanos. Esos datos son de dos naturalezas. Hay unos datos que son sensibles, muy delicados, muy privados y que no pueden ser utilizados. Entonces, cuando mis datos están siendo utilizados en forma indebida, se me está vulnerando un derecho fundamental a mi intimidad. Entonces, si por ejemplo existiera un error en una historia clínica y en esa historia clínica dijeran, por ejemplo, que yo tengo SIDA, cuando eso no es verdad, esa historia clínica que es reservada, que es privada, que solamente es para mí y para mi médico, puede llevar a que a mí me hagan un mal procedimiento, porque me pueden aplicar algo que no es cierto. Entonces yo tengo el derecho de que la entidad que cometió el error de colocar en mis datos súper íntimos, súper privados, súper confidenciales, súper sensibles, una información equivocada, la rectifique. ¿Y cómo la rectifica? Corrigiéndola. Miren ustedes que lo hemos visto muchísimo en asuntos muy mediáticos. La pelea que tiene un señor de apellido Uribe con otros señores de apellidos también muy conocidos en el Congreso y todo esto, donde todos los días se demandan y se tutelan y se denuncian por el derecho al buen nombre, que es que usted dijo que yo era esto, que yo era aquello, que yo era lo otro, ¿sí? Y miren que ellos acuden a la acción constitucional para que un juez constitucional proteja su derecho al buen nombre. Entonces, es tan particular esta acción que quiere proteger al ser humano en toda su integridad física, en toda su integridad académica, en toda su integridad laboral, en toda su integridad como ser humano. Entonces, como ser humano, yo también tengo derecho a que mi información se proteja, se diga de mí solo la verdad y que si hay errores, se entre a rectificar. Y se rectifica en la misma forma en que se cometió el error. Si yo dije públicamente que el otro tenía SIDA,
Yo públicamente tengo que hacer la rectificación. Si yo lo dije en privado, como cuando se equivoca en mi historia clínica, que es mía, privada y de mi médico, también se debe hacer esa corrección en esa misma forma privada. Entonces sí, el buen nombre incluye no decir nada que no sea cierto. Y cuando en las historias clínicas se colocan cosas erradas, se deben rectificar. Abogada, ¿cuáles son esos casos, digamos, más comunes por los cuales los ciudadanos presentan acciones de tutela? Bueno, yo creo que la gran mayoría están por falta de atención en salud. Todas las EPS tienen, yo creo que números en miles de tutelas. Creo que diario se pueden presentar unas 100.000 tutelas en Colombia contra las diferentes EPS. O porque no les dan medicamentos, o porque no les dan las citas especializadas, como oftalmólogo, como cirujanos cuando se requiere. Se discuten mucho algunas cirugías de senos, por ejemplo, en mujeres, porque las entidades de salud dicen que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con operaciones de cambio de senos es estético, y no siempre es estético. Muchas veces son asuntos de salud. Entonces, muchas tutelas son contra la salud, o por la no prestación del servicio, por un servicio imperfecto, o porque no dan estas citas especializadas, o le dan a uno una cita de salud para dentro de 8 meses, cuando uno o ya se murió o ya se alivió, pasó una de las dos. Claro. Entonces, esa es una que es muy atacada. 2, por pensiones, porque a veces las personas consideran que ya cumplieron los requisitos y no los cumplen. Pero yo debo dejar muy claro que hay otros aspectos en los cuales se presentan bastantes acciones de tutelas. Con colegios hemos tenido muchísimas dificultades. Hemos tenido muchísimas dificultades porque los colegios tienen unos regímenes disciplinarios, y a veces esos regímenes disciplinarios van en contra de lo que es la juventud hoy en día, que no aceptan un estudiante por el pelo largo, que no aceptan una niña por una falda muy corta. Por eso colocaba ahora el color del cabello, que ha sido un gran problema también. Y tenemos entonces que en el sistema de educación vamos a encontrar un gran número de tutelas en todo aquello que atente contra la individualidad. Si un hombre le diera por ponerse un uniforme femenino, puede que en algún colegio lo echaran por eso, y él tendría que tutelar, porque que utilices una falda no quiere decir que eres ni femenino ni masculino. También vamos a tener muchísimos problemas y muchas tutelas con las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas muchas veces son despedidas simplemente porque se embarazaron. Entonces también tenemos allí muchas acciones de tutela, porque cuando a una mujer la despiden porque está embarazada, eso no tiene nada que ver con su contrato laboral. Claro. Una mujer embarazada igual puede trabajar. Entonces allí vamos a tener otro gran caldo de cultivo, por decirlo así, para las acciones de tutela. También tenemos muchas acciones de tutela, a veces en lo que tiene que ver con los derechos de las personas detenidas, porque muchas veces se piensa que la persona detenida tiene unos derechos particulares. Entonces allí también vamos a encontrar, no tan común, pero acciones de tutela. Entonces yo diría que esos serían los medios más amplios. Con las mujeres en el sentido del embarazo, en la educación porque los jóvenes tienen su propia personalidad, en el sistema de salud porque la atención no es tan buena como debería ser, y en el sistema pensional. Serían como más o menos las 5 áreas donde es muy constante la acción de tutela. Abogada, en este episodio de tutela, algunas personas de la comunidad nos han enviado sus inquietudes. Veamos una de ellas. Muy buenas tardes, abogada Pineda. En mi familia estamos pasando por un mal momento. En casa mi mamá está desempleada, mi padre se encuentra muy grave de salud, hospitalizado. Hace poco nos cambiamos de casa porque pagábamos alquiler. Como ahora tengo 18 años y empecé a trabajar, nos han subido el puntaje del Sisbén. Debido a eso, nos informan que mi papá perderá el subsidio de adulto mayor. ¿Puedo tutelar para que me devuelvan el puntaje anterior o uno más acorde a nuestra situación? Muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que ahí vamos a tener 2 figuras diferentes. Y vamos a encontrar que las tutelas tienen que tener una cosa que se llama procedencia. Es decir, cuándo procede una acción de tutela y cuándo no procede.
Siempre tenemos que mirar ese aspecto. Entonces mira que lo que está diciendo la niña en este caso particular está diciendo, a mí el Sisbén me subió el puntaje. ¿Cómo me subió el puntaje? Me subió la cuota moderadora cada vez que acudo a pedir una cita. Pero el Sisbén es quien clasifica el lugar en que ellos están, en qué grado están, cuál es su nivel de pobreza o de lo que sea. Si ella presenta una acción de tutela, va a perder la acción de tutela, porque por tutela ella no puede obtener que le modifiquen la calificación del Sisbén. Entonces ella lo que primero tiene que hacer es un derecho de petición al Sisbén, explicándole las novedades para que sea reclasificada, porque ya las otras personas de su grupo familiar han perdido el ingreso. Se encuentran en una situación débil, frágil. Si el Sisbén no le contesta, ella tendrá que hacer una tutela para obligar a que el Sisbén le conteste. Vamos a suponer que el Sisbén le contesta y le va a decir que tiene que hacer un proceso. Y en ese proceso va a buscar la reclasificación. Y vamos a suponer que ella cumple con todo. Le explica al Sisbén su situación y se encontraría dentro de un puntaje menor. Y aún así, el Sisbén la mantiene en ese puntaje alto. Solo en el momento en que ella pueda probar que el Sisbén viola el debido proceso para bajarla del puntaje en que estaba, podría prosperarle la acción de tutela. No le va a prosperar en forma directa, porque el Sisbén la tiene clasificada en el puntaje que es de acuerdo a su grupo familiar. Entonces, si ella empieza a ir por una tutela, la va a perder, porque no cumplió los requisitos de procedencia. ¿Y cuál es el requisito de procedencia? Antes ir a decirle, señores Sisbenes, ha pasado esto en mi núcleo familiar, necesitamos que nos reclasifiquen, nuestra situación particular ha cambiado, estamos ya en otro puntaje. Entonces mira cómo ese requisito que tiene la ley es que nosotros, antes de acudir a la acción de tutela, agotemos los mecanismos que tengamos que hacer, preguntarle al otro, contarle al otro lo que me ha sucedido. El mayor problema, creo que en nuestro país, es que no contamos al otro lo que nos está sucediendo. Lo que le decimos, ¿por qué no me baja el puntaje? ¿Acaso el otro sabe lo que te sucedió? Comienza por establecer ante esa entidad lo que te sucedió. Entonces mi consejo para nuestra televidente es que se dirija directamente a la entidad de Sisbén, explique su situación y pida ser reclasificado, que lo haga por escrito, que guarde copia de ese escrito y que utilice el artículo 23 y que diga que en uso del derecho de petición y del debido proceso solicita sea reclasificada por la situación particular. Así va a bajar su puntaje y va a tener una cuota moderadora más pequeña. Si ello no sucede, sí podrá acudir a la acción de tutela porque le están violando su derecho a ser reclasificada por su situación, por todo lo que ha sucedido. Es decir, que en casos como este, lo primero que debemos hacer es instaurar una PQR Sí. y a la entidad, y ya después, si ya se sigue vulnerado uno de nuestros derechos fundamentales, ya ahí sí podríamos recurrir a la acción de tutela. Correcto, muchas veces te van a pedir el PQR primero, te van a decir, usted le preguntó, ¿cómo le preguntó? Traiga el escrito, ¿qué le contestó? ¿Cómo le contestó? Para saber si existe o no ese derecho fundamental. Y hay algo que yo quisiera dejar claro, cuando uno pierde un proceso, si una demanda civil, una demanda de alimentos, a uno siempre lo sancionan en costas, es decir, uno le tiene que pagar a la parte contraria un dinero. Cuando uno pierde una tutela, no pasa nada, no hay una sanción. Por eso no hay problema en pedir, insisto en esa frase, el problema está en saber pedir. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Es un derecho fundamental? No lo es. ¿Tengo que hacer antes un derecho de petición o no lo tengo que hacer? Si lo tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Siempre por escrito, siempre con una prueba que conste que yo envié ese derecho de petición, ese PQR, sea por correo electrónico, sea físico, sea a mano, sea digital, pero que yo siempre tenga la prueba de que envié mi PQR antes de acudir al sistema
de la tutela, excepto cuando se trata, por ejemplo, del derecho a la salud, que será la fórmula médica, que será el documento del médico, mi prueba. Abogada, veamos otro caso de la voz de la ciudadanía que quiere compartir con nosotros para que usted ayude a resolver. Buenas tardes, abogada Claudia Pineda. Hace como un mes tuve un accidente laboral. Era mensajero en la empresa, realizaba oficios varios, distintas tareas. Como no pude asistir en varios días al trabajo, me despidieron. ¿Puedo tutelar para que me vuelva a mi empleo? Bueno, ahí hay dos puntos que yo debo dejar muy claros. Una persona que se encuentra incapacitada, es decir, que el médico, que la ARL le dictaminó una incapacidad, sea por un accidente laboral o sea por una enfermedad general, no puede ser despedido si está en la incapacidad. Es decir, a mí no me pueden despedir porque yo estoy incapacitado. ¿Y cuál es la razón de que no me puedan despedir? Porque en ese momento yo no estoy acudiendo a mis labores, no porque yo no quiera, no porque mi salud no me lo permite. Y no lo digo yo, lo dice un médico. Cuando un médico dice que yo estoy incapacitada, de alguna forma mi contrato está vigente, pero yo no estoy cumpliendo mis acciones porque un médico me lo ordenó. Lo que sucede es que muchas personas, estando incapacitadas, no le informan al empleador de que están incapacitadas. Ahora, esa incapacidad no es una incapacidad de 2 días, no es una incapacidad por guayabo, y excúseme lo crudo de la afirmación. Hay personas que beben, van al médico y las incapacitan por un día y al otro día quieren seguir incapacitadas. No, estamos hablando de personas que sufrieron accidentes laborales, estamos hablando de personas que tienen una enfermedad laboral, estamos hablando de personas que tienen una enfermedad crónica, estamos hablando de personas que estaba en su casa, le dio un infarto, lleva 3 meses en la casa, está incapacitado, ¿cierto? Estamos hablando de esas enfermedades. Entonces, quien está incapacitado, certificado por el médico de la EPS, no por un médico particular, sino por el de la EPS, que le comunicó a su empleador cuándo lo incapacitaron y hasta cuándo es su incapacidad, dentro del tiempo de esa incapacidad no puede ser despedido, porque eso sería un despido ilegal. Y es ilegal porque si la causa del despido es por la incapacidad, eso no es permitido. Entonces, ahí estarían vulnerando su derecho constitucional al trabajo, porque él tiene un contrato, esta persona tiene un contrato, tendríamos que ver que ese contrato esté vigente, esté bien hecho, esa persona haya acudido al médico de la EPS, el médico de la EPS haya expedido esa incapacidad, se haya notificado al empleador y haya sido despedido. Si todo esto se cumplió, la tutela podría llegar a proceder en esas circunstancias claras y específicas. Entonces, en el caso que nos están comentando en este momento, tendríamos que verificar que todo eso haya sucedido para decir si procede la acción de tutela. Si acudió a un médico particular y la incapacidad es por un médico particular, no procede la acción de tutela. En esos casos, cuando no procede la acción de tutela, habría que acudir al derecho laboral ordinario y allí se discutiría si ese despido fue justo o fue injusto. ¿Y qué indemnizaciones o qué sanciones habría en el caso particular? También tendríamos que mirar, por ejemplo, el tipo de contrato, si de pronto era un contrato a término fijo y justo terminaba por esos días. Sucede muchísimo que las personas el último día del trabajo, por eso coloqué el ejemplo, se hacen incapacitar. Y se hacen incapacitar es que para que el contrato se prorrogue, pero la verdad es que los contratos se terminan un mes antes de la fecha. Entonces, por eso es que yo aclaro, en el caso particular del ciudadano que nos está haciendo la consulta, tendríamos que revisar desde el contrato la incapacidad, la enfermedad y la notificación. Lo que yo sí aconsejo a las personas es que no hagamos cosas maliciosamente, porque no nos van a salir bien. Si usted considera que fue despedido equivocadamente, usted tiene un buen estado de salud, no está de por medio su vida o su salud, entonces acuda a la acción ordinaria
y reclame sus derechos ante el juez laboral. Pero si usted está incapacitado, si su recuperación todavía depende de ese contrato laboral, del pago de su seguridad social, entonces sí acuda a la acción de tutela. Es que usted está enfermo, fue al médico y resulta que su empleador está atrasado en la salud y a usted no lo atienden. Presente la acción de tutela, porque es que a usted le están descontando de su salario para que ese dinero se vaya a las entidades prestadoras de salud. Y en ese caso, presente la acción de tutela, porque eso ya es problema entre el empleador y la EPS, pero no suyo. Entonces, siempre hagamos el análisis partiendo de aquello que vulnera los derechos fundamentales del ciudadano. Abogada, muchas gracias entonces por acompañarnos y por ayudarnos a resolver estos casos de la ciudadanía y orientarnos en lo que es entonces una tutela y cuándo proceder a instaurarla. A ustedes muchas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, televidentes, yo les agradezco su sintonía, esperamos que haya quedado entonces claro los motivos o los casos en los que procede instaurar una acción de tutela y que, como pudimos ver, son aquellos en que se violan nuestros derechos fundamentales. Yo les recuerdo que cualquier asesoría que ustedes necesiten pueden conseguirla en el Centro de Conciliación Legales, edificio Cóndor de los Andes, ubicado en el parque principal del municipio de Andes, oficinas 303 y 302, o en los números 320-286-8636 y 312-214-6962. Nos vemos en un próximo episodio de En la Balanza.